sean bienvenidos a este segundo episodio del podcast Más sabe el diablo por viejo. Mi nombre es Gonzalo Moreno, estoy con mi compañero el licenciado Cristian Sáez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo, aquí nuevamente. Y aquí por primera vez el licenciado Mario Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gonzalo. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, también aquí estamos pues iniciando este segundo episodio con un tema que al parecer nos va a dar bastante de qué hablar. Este tema nos podría dar hasta 6 horas, yo creo, fácil para hablar. Vamos a hablar sobre cómo definirlo, qué es la muerte, tanatología, cuidados paliativos y todo lo que tenga que ver alrededor del concepto que es muerte. Entonces, ¿qué les parece si les voy a dar una introducción con una pequeña definición y a partir de ahí iniciamos la plática? ¿Les parece? Vamos a iniciar este tema abordando con la pregunta, ¿qué es la muerte? La más común y lógica que podemos conocer es la de la muerte es el término de la vida, a causa de la imposibilidad orgánica de sostener un proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Hay un autor que dice que la muerte es la cesación permanente de todas las funciones clínicamente observables. Aquí punto importante, clínicamente observables. Del organismo como un todo. Y pérdida permanente de la conciencia por el organismo en todas sus partes identificables. Y aquí autor, que es Bernhard Hertz, hay dos parámetros o dos características que como que se destacan un poquito más, que es la de que obviamente la muerte es permanente, y el segundo es del organismo como un todo, no de un cuerpo solo o de una persona sin consideración sobre el cuerpo. Cuando Hertz se refiere al organismo como un todo, se refiere al complejo superior, que sería el encéfalo, que interactúa con la mayoría de todos los subsistemas orgánicos, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. Se refiere a un organismo como un todo, y ponía un ejemplo. Si a un individuo le falta alguna parte de su organismo, por ejemplo, que le falte una mano o le falte un pie, no quiere decir que ese organismo como un todo esté muerto, porque esa parte que él perdió ya no es parte de su organismo. Y no quiere decir que esté muerto, simplemente perdió una parte de su organismo, pero no está muerto. Entonces se refiere al organismo como un todo no la parte que perdió, sino toda la persona en sí, independientemente de si perdió una parte de su organismo. Y Hertz también se refiere a que deben de ser clínicamente observables, ya que si por ejemplo alguien pierde alguna mano y llevas esa parte del organismo a un laboratorio, puede haber indicios de vida celular todavía, pero no quiere decir que la persona esté viva todavía. A eso se refiere Hertz. Y bueno, hasta aquí llega la definición y la introducción. Sería más un poco como muerte biológica. Y no sé si tengan algo que opinar o aportar otra definición. Pues justamente como mencionas, ¿no? Es desde un punto biológico que normalmente es lo que más se toma en cuenta. Sin embargo, puede partir desde diferentes ramas un significado distinto a lo que se conoce como muerte. Indagando, por ejemplo, desde el punto de la filosofía, en frases que son un tanto comunes como el que tú permanezcas con el recuerdo de esa persona, es como mantenerlo vivo dentro de ti. Entonces es por eso muy importante todo lo que rodea esta palabra y verlo desde esa manera, ¿no? Desde que obviamente a lo que vamos, lo biológico, pues es el finamiento, ¿no? de la persona, lo que viene siendo todo lo biológico. Sin embargo, se puede tomar desde diferentes ramas. Eso es un poco como, o sea, como que la muerte el concepto de muerte, perdón, ha ido como evolucionando. Antes era como nada más el cese de las funciones vitales. Si ya no tiene funciones vitales, se consideraba muerto. Pero ahora hay un sinfín de definiciones que se pueden tomar desde cualquier rama. Por ejemplo, también aquí tengo otro autor que más se basaba como si la persona ya no tiene conciencia, ya no puede interactuar, independientemente de si está, por ejemplo, en coma. Para este autor, esa persona ya está muerta, independientemente de que tenga funciones todavía biológicas. Si esa persona ya no tiene conciencia, ya no puede interactuar, para él esa persona ya está muerta, que sí podría tomarse como muerte porque esa persona ya no puede ser
persona, como lo dice este autor, ya no puede interactuar con los demás, o sea, estaría muerto, podría decirse. Clínicamente, ¿no? Que sería, Ajá. ese es el aspecto que, pues que todo se va, ¿no? Que la muerte es lo que representa ya biológicamente, que pues ya sin signos, Ujú, sin prácticamente. signos. Sí. Y este autor más se refiere un poquito más a signos, más que a signos, a la muerte de la persona. Que también lo que se refería, bueno, tenía una definición de muerte de persona que no se tenía que confundir. A lo que se refería Hertz es de que, contrastando con este autor que les digo, que decía que si tú ya no puedes interactuar como persona, estás muerto. Y Hertz decía que no, que aunque tú estés en coma, si todavía tienes funciones, no quiere decir que estés muerto. O sea, los descartaba. Sí había como una separación, y para este autor que les digo, que es Wickler, sí había de hecho, Wickler estaba muy a favor de la eutanasia. Él decía, es que si esa persona ya no puede interactuar contigo, ya no te puede hablar, ya no te puede escuchar, pues ya está muerta. Dijo, ya deberíamos dejarlo, como quien dice, descansar. Y él decía, porque no se puede enterrar a una persona que todavía respira, pero a pesar de que respira, está muerta porque no puede interactuar contigo. Sí, pues ejemplificando eso que mencionas, podría ser, por ejemplo, el caso de las personas que duran meses o prácticamente varios años, algunos estando completamente en coma. Quizá ahí pues entran varios factores, ¿no? En el que los familiares o los amigos no quieran que muchas veces solamente están pues conectados, y esto es lo que hace que se sigan manteniendo sus órganos. Sin embargo, por ejemplo, hay personas o hay casos, por ejemplo, un artista que fue uno de los casos más sonados, Cerati, duró en coma 6 años. Ya después de los 6 años ya deciden desconectarlo. Eh, pero ha habido casos también de personas de varios años que se han despertado 2 o 3 años. Entonces, si se les cuestionara a estas personas si durante esos 3 años, o sea, como que ellos, qué es lo que recuerdan o esas cosas, que obviamente sería una respuesta nula. Entonces ahí es donde podríamos realizar el contraste si realmente la persona, ella, desde su interior se sentía que esos 3 años pues los vivió. Uh-huh. Que si no, pues apunta a lo que mencionas, si la persona está nada más conectado así, a lo mejor para un familiar que se aferra a las circunstancias, pues se mantiene vivo. Sin embargo, la persona quizá, si se le pudiera preguntar a él o ella, pues la respuesta sería pues que no. Uh-huh. Y ahí, sobre el hecho de que, bueno, lo que dure la persona, por ejemplo, en coma, hay personas que dicen que a pesar de que esté en coma y no tenga funciones superiores, sí te escucha. Bueno, hay algunas que dicen que sí te escucha, que independientemente de que esté, o sea, en coma o así, si tú le hablas o no sé, sí te escucha. Y está el caso de algunos estudios que hizo la doctora Kubler, que cuando una persona estaba al borde de la muerte, a pesar de que estaba al borde de la muerte, podía ver, podía escuchar y podía sentir todo lo que estaba a su alrededor, a pesar de que se estaba muriendo. Entonces, a lo mejor puede que haya algo que no sepamos, que se puede, porque evidentemente ninguno de nosotros hemos estado en coma, no sabemos cómo se siente, pero a lo mejor hay algo ahí que pueda hacer que sí escuchemos o sí veamos lo que está a nuestro alrededor. La doctora Kubler, por ejemplo, algo que tiene característico de ella es que se interesó por estos temas, ¿no? de la muerte, e inclusive llegó a inducirse ella misma pues la muerte y experimentar todo esto. Algunas situaciones sí, como lo mencionas, dicen que pues que no, en estas situaciones ellos sí escuchaban en algunos casos, y muchos le referían eso, de que sí podían escuchar lo que está diciendo el doctor o lo que estaban platicando los familiares, ¿no? Inclusive. Entonces es algo que, como mencionas tú, no sabemos qué hay más allá. Uh-huh. Sí, porque no sé si tú hayas también visto los estudios de la doctora Kuller, que hablaba sobre que, o sea, y esto se repetía mucho, de que sus pacientes al borde de la muerte, ellos explicaban cómo, o sea, podían como flotar y ver su cuerpo desde arriba. Y no era solo una persona, o sea, eso le pasaba a una persona, pon tú, en Estados Unidos, y le pasaba a la misma persona en otro país distinto, en tiempos diferentes. Entonces, diferentes personas referían los mismos, o sea, que sentían lo mismo, que veían lo mismo. Entonces, creo que el hablar de la muerte para muchos científicos es como algo
como decíamos ahorita, ¿no? Hacerse de los signos vitales y listo. Pero, y hablar de algo así como la muerte, que la persona pueda verse desde arriba o que pueda oír, pueda escuchar, como algo etéreo, algo que no podemos ver, como que para muchos científicos es algo como que es imposible, como que no lo ven todavía tangible que pueda suceder. Pero esto, o sea, lo que hizo la doctora Kubler se hizo en base a base al método científico, hubo una observación, fue observable, bueno, no observable más bien porque no lo podemos ver, pero fue cuantificable, hubo varias personas que dijeron que sentían lo mismo, fue repetible, o sea, las mismas, pasaba cada que persona estaba al signo de la muerte y la doctora Kubler lo podía documentar, cada persona refería lo mismo, que podía verse desde arriba, que podía escuchar, que podía ver todo lo que pasaba a su alrededor. Y yo yo estuve pensando cuando estaba viendo los experimentos de la doctora Kubler, los estudios más bien, sobre cuando en tiempos, hace muchísimos años, cuando se hizo la primera proposición de que la Tierra no era plana, sino era esférica, la gente pensaba que pues este vato está loco, ¿sabes? Porque no había la suficiente tecnología, no había la suficiente evidencia para comprobar de que la Tierra era redonda. Entonces a cualquiera que dijera que la Tierra no era plana, pues se le tachaba de loco porque no había suficiente evidencia para comprobar de que era redonda. Ahora que sí hay evidencia, pues ya todos sabemos que es redonda y tal cual. Y yo creo que podría hacerse como una comparación similar, que ahora cuando nosotros decimos de que puede haber algo más allá de la muerte, lo vemos como imposible porque a lo mejor todavía no podemos llegar a verlo, a tocarlo, ¿sabes? Entonces, y tal vez en un futuro, ya con más tecnología, ya con más estudios, podamos saber que evidentemente sí hay algo más allá de la muerte, pero no lo podemos ver ahorita porque ahorita no tenemos cómo, ¿sabes? Pero lo que hizo la doctora Kubler puede ser así como que una base o una evidencia de que puede haber algo más. Sí, pues de hecho precisamente ese mismo caso le pasó a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, lo menciona en su libro La Rueda de la Vida. Ahí donde ella cuando comienza a hacer todos estos experimentos y empieza a indagar, tuvo ciertos conflictos con personas que mencionaban que no era, desde el lado científico había como que un círculo de científicos los que ellos mencionaban que lo que ella estaba haciendo no era ciencia, hasta el lado de personas que quizá no congeniaban con los métodos que ella estaba utilizando, que tuvo pues altercados fuertes, inclusive en La Rueda de la Vida se menciona que trataron de incendiar una de su casa, algo así. Entonces es por querer ir un poco más allá de lo que ya está como estipulado, es quizá donde se entra en ese conflicto, pero al final de cuentas con todo lo que realiza la doctora Kubler-Ross, termina pues siendo pues sí, un gran aporte, ¿no? Para todo lo que viene siendo la tanatología. Y bueno, en el libro ¿cómo se llama el libro de la doctora? La muerte... ¿Cómo morimos? Algo así, no recuerdo cuál es la verdad, pero en un libro vienen como que ella redacta varios testimonios, ¿no? Y como que, o sea, así varios médicos, que sabemos que muchas veces los médicos se dejan ir mucho por la lógica o lo fisiológico, esto pasa por esto, porque pasa esto en el cerebro, pasa esto en el cuerpo y tal. Y trataban como que de desacreditar el trabajo de la doctora. Sin embargo, había cosas como que no se podían todavía como que explicar. Por ejemplo, personas que habían estado al borde de la muerte, que por ejemplo estaban en silla de ruedas, que no tenían función motora en sus piernas. Entonces, al momento que estaban en el borde de la muerte, ellas decían que se podían ver, que podían verse desde arriba y que podían sentir sus piernas. Entonces los médicos, llevándose por la lógica, decían, es que eso es proyección de deseo. O sea, la proyección de deseo es de que esa persona que estaba en silla de ruedas, o sea, deseaba tanto sentir sus piernas o caminar, que en el momento de estar al borde de la muerte, pues sintió sus piernas. Entonces, la doctora Kubler-Ross, como que puso otro argumento para ver como que esto no es proyección de deseo, es algo más. Porque lo experimentaron también personas ciegas, o sea, personas que no habían visto nunca en su vida. Al momento de estar en el borde de la muerte, podían ver y podían decir de qué color vestía esta persona. Esta persona fue la que entró primero a la sala de urgencias
esta persona fue la que me atendió primero y tal. O sea, y la doctora Kubler-Ross decía, ¿cómo puede ser eso proyección de deseo si una persona que nació ciega, al momento de estar en el borde de la muerte, pudo ver? Entonces, pudo que la persona en silla de ruedas haya tenido una proyección de deseo, pero ¿cómo pudo haber sido que la persona que no podía ver haya tenido una proyección de deseo de ese? O sea, es como quien dice prácticamente imposible explicar eso. Entonces sí había como que la querían contradecir, pero salía esto. Y hasta ahorita pues creo que es bastante, bueno, fidedigno para mí lo que ella hizo. Sí, es bastante importante y bastante interesante. Sí, pues, precisamente también hay testimonios, ella crea como un tipo grupo de ayuda. En estos grupos también había personas que había fallecido algún familiar, algún amigo. Entonces ella trata de, pues, de realizar técnicas, vamos a llamarlo así, técnicas en las que las personas puedan, pues, sobreponerse al duelo. Sí. Entonces, en esto, pues empieza a avanzar, ¿no? Como un grupo de apoyo normal de duelo, que eso, pues, se realiza en cualquier parte. Sin embargo, ella lo lleva a otro nivel, en donde supuestamente que son casos que igual no se puede tener, así en explícito, la evidencia, pero sí se puede cuantificar, en cuanto a todas las personas que fueron, de personas que supuestamente tienen, quizá en sueños o de alguna manera esta comunicación o conexión con la persona que falleció, que todos estos testimonios ella los establece de manera clara y son pues coincidentes. Y en ese aspecto, pues también, igual con un grupo grande de personas, también ella empezaba a notar varias cosas del duelo, ¿no? Varias etapas que pasaban todos, que eran negación, negociación, aceptación. Y vemos aquí que no todas las etapas van a ocurrir de la misma manera, en un orden lógico, ¿verdad? Van a estar estipuladas en varios sentidos. Puede que te llegue la negación y luego después la aceptación, pero es un ciclo que va a estar constantemente ocurriendo a través del duelo de las personas. Por ejemplo, en este sentido, pues también lo que menciona Cristian de acerca de que es algo más allá, algo consciente que está conectado, ¿no? Sí, y bueno, el duelo, pues así como dices, es hay varios tipos de duelo, depende de lo que esté pasando la persona, y las fases de duelo no tienen que darse así tal cual, pues se puede regresar, si yo ya estoy en aceptación, puedo regresar de nuevo a la primera etapa, a la segunda, y tal, y Kubler fue como que en sus estudios pues ponen bastante sobre la mesa todo lo del duelo, y lo que ella hacía también sobre cómo ayudar a morir era bastante interesante, ¿no? También como que ayudaba a las familias a dejar ir. O sea, porque recuerdo un documental que habíamos visto, creo, en clase sobre algunos familiares, sobre hay una persona que lo único que hacen es como prolongar la agonía, porque esa persona tal vez ya no tenga salvación. Entonces lo único que hacían era aferrarse por el cariño que le tenían, tal vez, pero lo único que hacían era pues prolongar la agonía de esa persona, que también algunos médicos o enfermeras pueden llegar a caer en eso, ¿no? Que se llama encarnizamiento terapéutico, que tratan de hacer todo lo posible por todos los medios, salvar la vida de una persona, cuando tal vez esa persona estaría mejor pues descansando, ¿no? Entonces el autor también ponía sobre la mesa así como que, mira, es que si la persona ya no tiene salvación, no tiene sentido entubar, no tiene sentido estarle poniendo más sueros, no estarle picando más inyecciones, cuando nada más vas a estar prolongando la agonía. Entonces, también como que tenía así como que bastante importancia, no solo el hecho de hablar sobre la muerte, ¿no? De ella, de dar pláticos, de escribir libros, sino de ayudar a las personas a saber cómo morir y no tener miedo a morir, porque en fin y al cabo ella decía que es un proceso natural y que no debíamos de tener miedo de morir. Sí, pues un punto relevante aquí es eso, que esa frase que es muy común de escuchar, del miedo a morir. Creo, primero que nada, para entrar en contexto, yo considero que, por ejemplo, lo que es la tanatología aún es
un tanto o bastante desconocida. Es decir, si pasamos por la calle y le preguntamos a una persona qué es la tanatología, pues es muy probable que nos contesten. Esto es más que nada una disciplina integral que aborda todos los fenómenos relacionados a la muerte en el ser humano. Entonces, pues hablamos aquí desde el sufrimiento, desde cómo queda dañada psicológicamente, todo este proceso que es a lo que se mencionó ahorita, ¿no? Del duelo, que es cuando ya se pierde la persona y todo ese proceso, porque es un proceso, ¿no? Técnicamente es un proceso porque el que llevas desde que está por morir la persona, en el caso de que esté hospitalizada previamente o algo así, ¿no? Hasta el momento que culmina, que no es que al decir que culmina no quiere decir precisamente que ya te olvidas de la muerte de la persona, sino que de alguna manera tú regresas quizá un poco más a tu rutina sin que te dañe esa circunstancia que ya pasó previamente. Sí, ¿tienes algo más que comentar? En ese aspecto, por ejemplo, también que la muerte pues nos puede llegar a todos, ¿no? No es exclusivo de un solo grupo etario, sino Claro. que no por ser joven significa que tengas una vida larga, sino que también pues podrías morir en cualquier circunstancia, al igual que una persona mayor, al igual que un adulto. Entonces, eso es lo único certero que tenemos en la vida, que vamos a morir. Y sí. Sí, yo creo que eso sí sería como que, bueno, no sé qué opinan ustedes, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero a lo mejor sí sería como que un punto importante tocarlo en la educación de hasta cierta edad de las personas, porque sí se tiene como que un paradigma de que, por ejemplo, a los adultos mayores son las personas que ya están más cerca de la muerte. Eso es lo que opina la sociedad, ¿no? Pero así como dice Mario, o sea, tal cual, ahorita estamos, pero a lo mejor mañana una persona de 10 años, de 17, de 20, las circunstancias son infinitas y podemos morir el día que sea, a la edad que sea, pero como que las personas todavía tienen la idea de que yo tengo toda la vida por delante, pero no sabes qué pueda pasar mañana. O sea, yo creo que sí la gente tendríamos que tener un poquito más de conciencia sobre puedo morir En cualquier momento. cuando me toque. O sea, puedo morir en cualquier momento y si quiero hacer las cosas las tengo que hacer cuando tenga la oportunidad, porque nosotros esperamos hacer las cosas sin saber si vamos a estar todavía. Sí, pues precisamente no nos vamos muy lejos en el momento que, por ejemplo, tratas de buscar información sobre muerte, pones muerte y en palabras relacionadas, rápidamente te aparece vejez o envejecimiento, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Que no precisamente tienen que estar ligadas. Y quizá muchos dirán, no, pues sí, es que ya tiene 80 años, o sea, se va a morir. Sí, es como lo que mencionamos, o sea, de que vamos a morir, pues es algo incuestionable, ¿no? Aquí el punto es por qué hacer relación solamente por un grupo etario, porque no precisamente es por de que va a tener 80 años o porque tiene 70 años, sino por todas las cuestiones anterior que él llevó como su estilo de vida. Es decir, si una persona que nunca se cuidó, que tenía colesterol, diabetes y 3 4 más enfermedades, o sea, no murió porque tenía 50 o 60 años, murió por todo lo que Por todo conllevó lo que aguanta. durante su estilo de vida, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que empezar quizá a desligar este par de palabras que viene siendo muerte y envejecimiento. Y de testigo está la persona hasta que vive aquí en Juárez, ¿no? Que nació en Veracruz y luego se vino aquí a Juárez, don Manuel, que ahorita tiene 124 años. O sea, nació en 1890, por ahí. Y su estilo de vida tuvo que haber sido muy saludable, o sea, con mucho ejercicio o algo. Algo hizo este señor. O su genética, no, sí, porque ya tiene muchísimo viviendo. Tiene 100 años más que yo. Así. Y se ve, y haz de cuenta que porque lo vi en las noticias donde lo entrevistan y está súper lúcido. O sea, no es. O sea, ese señor rompe todos los estereotipos de la vejez que te puedes imaginar. O sea, está lúcido porque haz de cuenta que él también platicaba sobre los tiempos porque él vivió la revolución. O sea, hablaba de los tiempos de Carranza y él todavía te platica, no, pues cuando yo tenía 10 años pasaba esto, pasaba esto, pasaba esto. Y él te platica, o sea, es la prueba de que la edad no tiene que estar ligada de que precisamente a la muerte, de que pues es que ya pronto se va a morir. Se tendría que hablar de la muerte como algo general que puede pasar para todas las edades y no
precisamente nada más al grupo de adultos mayores. Está interesante. Ahora, cabe destacar que precisamente si se están empezando a tener como que estos focos rojos en el envejecimiento y se está tratando de trabajar en todo este proceso, es precisamente porque cada vez con los avances científicos y entre otras muchísimas cosas, la esperanza de vida pues va en aumento, ¿no? Va en aumento, va en aumento. Por ejemplo, antes, no sé, hace 200 años, probablemente una persona de 30, 40 años pues ya era una persona pues vieja. Ujú. Ahora cada vez vemos más personas de 80, de 90 años. Entonces, precisamente con el caso que mencionas, no es precisamente porque llegó a un número, porque de alguna manera la edad pues es lo que nos Un indica, solo es un número, ¿no? Ya si nos ponemos a investigar sobre la persona, pues es todo un estilo de vida, todo lo que él llevó, lo que hizo, lo que no hizo, sus alimentos, sus rutinas, todas esas cosas son las que nos llevan a la última instancia a decir qué fue el factor predominante. Sí, claro. Y así como lo menciona, ¿no? Pues las personas que viven muchos años, pues también podrían tener algún componente con relación al sentido. Hay un autor que se llama Viktor Frank, él fue un psiquiatra y pues presenció lo que fue el holocausto, ¿no? El holocausto judío. Y él decía, como psiquiatra, ¿verdad? Él escribió en su libro, que las personas que morían más rápido eran las que perdían como su sentido de vida. Y eso pues es algo que se me hace muy interesante, ¿no? Que a lo mejor se podría relacionar con las personas que viven muchos años, que tienen todavía un propósito. Que todavía eso que acabas de decir, podría tomar como un sentido un poquito más filosófico todavía, el hecho de que, por ejemplo, si una persona pierde su sentido de vida, pues a lo mejor esa persona, aunque esté viva biológicamente, no se siente viva en realidad, porque no tiene sentido para vivir, ¿sabes? O sea, podrías tomarlo como muerte, no sé cómo se podría decir, filosófica, o sea, el hecho de que no tengas un sentido para vivir, aunque estés vivo biológicamente. Sí, pues de hecho, Víctor Frank, y en cuanto a lo que mencionas de la filosofía, se genera una rama que viene siendo la de los estoicos. No quiero equivocarme, pero sí, los estoicos, precisamente en ellos lo que importa pues es el sentido, ¿no? El que tú le des es un sentido y que realmente, como se menciona ahí, que te apartes de todo lo que viene siendo lo material. Todo lo material, y que es como este punto entrando ya en algo un poco más allá, que es encontrarte a ti mismo y saber qué es como lo que quieres para ti, darle un sentido, un significado. Pues sí es precisar en ese tema, ¿no? Y bueno, mucha gente, en esto hablando del sentido de la vida, mucha gente como que lo relaciona con religiosidad. Y a lo mejor también esto de que hablamos de Kubler, de tu ser etéreo, de verte desde arriba, lo relacionan con algo religioso, y es algo que a lo mejor muchas personas que no creen precisamente en Dios se rehúsan, pero creo que tenemos, bueno, nosotros en claro de que religiosidad no es lo mismo que espiritualidad. Entonces, independientemente de que las personas no crean en Dios, no puedes creer en Dios, puedes creer en Buda, en que tú quieras, en realidad no sabemos si existe, pero de lo que sabemos es que lo espiritual no tiene que ver con lo religioso, lo espiritual tiene que ver conmigo, con lo interno mío, y puede que eso, precisamente la espiritualidad, sea como lo que nos lleve a más allá. Ajá, ¿sí me explico? Claro. O sea, no tiene que ser precisamente un punto religioso, y muchas personas buscan el sentido de la vida precisamente en la religión, que no digo que esté mal, cada quien busca el sentido que le quiere dar a su vida, pero no hay que deslindar un poquito ese concepto de religiosidad y espiritualidad, no van de la mano. Entonces, si tú quieres ser espiritual, pero no crees en ningún Dios, es factible, es posible, o sea, no tiene por qué deslindarse y puedes encontrar tu sentido de la vida siendo espiritual, sin creer en ningún Dios. De hecho, pues hay una teoría que
que manejan también en gerontología, ¿no? Que es la gerontotranscendencia, que pues es como esta parte que mencionas del ser espiritual y cómo ayuda a eso o cómo es una herramienta para sobrellevar más años de vida y de calidad. No había escuchado ese término, la verdad. Es como, o sea, ¿cómo podrías decirlo? Como buscarte a ti mismo, o sea, pero... Es como agarrar esa parte de espiritualidad, sentirte bien contigo mismo y con las demás personas, y aparte darle ese sentido para poder vivir más. ¿Sí me explico? Sí, ok. Sí, o sea, encontrar tu sentido dentro de ti mismo para agarrar el sentido de la vida como que dices. Y de hecho, pues hay autores que mencionan esta parte, ¿no? Que el mismo sentido es el que uno mismo le va dando. Y fíjate que hace algunos años leí de un autor que se llama Albert Camus, y él mencionaba, o sea, él toca así temas muy fuertes y no estoy muy de acuerdo con la manera de pensar de él, pero pues la menciona, ¿verdad? Para tocar el tema, en donde él menciona que el único sentido que le dan las personas a la vida es el que ellas mismas le dan, pero también hay las que no le dan el sentido y es por eso que se suicidan. Entonces él lo plasma en un párrafo, un texto que se llama El mito de Sísifo. Es un hombre que pues fue condenado por los dioses a estar cargando una roca en una montaña y dejarla caer. O sea, es un ciclo interminable. Es un ciclo infinito. Y en este aspecto podemos pensar que Sísifo, pues, qué menso, ¿no? Que sigue cargando la roca y dejándola tirar. Sin embargo, pues él lo que hace es que al momento de levantarla en la montaña, voltea a su alrededor y ve el paisaje, ¿no? Y él se queda extasiado y es algo que vale la pena que estar constantemente viviendo o pasando. Sí, porque hablando de Sísifo, o sea, porque a él, o sea, lo castigaron, como dicen los dioses, a un ciclo infinito de estar cargando la piedra, y le dijeron, mira, si pasas la piedra del otro lado, eres libre, vámonos. Pero ese es precisamente el castigo, que él está buscando un objetivo, su sentido de la vida es pasar la piedra del otro lado. Y el castigo es que en cuanto vas a pasar la piedra, se le devuelve. Y su sentido de la vida es querer pasar la piedra del otro lado, pero nunca puede. Y está aferrado a ese sentido de querer ser libre, de pasar la piedra del otro lado. Sí, precisamente pues Camus da entrada mucho de lo que es el existencialismo y un punto, bueno, es que se puede tornar a varias perspectivas, ¿no? Desde el punto que tú mires este mito, pero por ejemplo yo también lo relaciono mucho a lo que puede ser el miedo a morir, que en ocasiones es eso, esa agonía interminable de que, o sea, aunque sepas que va a llegar, tratas de posponerlo lo más que se pueda. No quieres que llegue. No quieres que llegue. Y el que hablemos nosotros, yo creo, en este momento de esto, no es, creo que es un tema, pues como dije en ese momento, es un tema pues temido, o sea que no cualquier persona, sí, un tema tabú, que no cualquier persona puede llegar al parque y tú sentarte y platicar de eso, porque es muy común de, ay, cállate, no hables de eso, no menciones eso, ¿no? Entonces, hay muchas teorías de por qué pasa esto, si es algo que sabes que va a pasar. Por ejemplo, me gustaría hacerles a ustedes la cuestión de por qué la gente tiene miedo a morir. De hecho, acabo de recordar algo interesante sobre el miedo a morir. Yo creo que sí tiene que ver algo la religión, el tema religioso. Porque, por ejemplo, en el catolicismo, a ti te dicen, mira, si tú te portas bien, te vas a ir al cielo, pero si te portas mal, vas a ir al infierno. Y tú ya tienes como que esa idea de que hay un castigo, de que si no hago las cosas bien, me puedo ir a ser castigado por toda la eternidad. Y siento que eso sí como que ha hecho que tengamos cierto miedo a morir, porque nos han impuesto como la muerte, como muchas veces como algo de que, o sea, nos va a pasar a todos, pero puede que te vayas al infierno, ¿sabes cómo? Y recuerdo una maestra de geronto, la maestra Rosa, mi tema de tesis fue religión y ella me comentó
que una persona había hecho su tesis sobre la religión de, bueno, no sé si se llama religión, pero es sobre los creyentes de la Santa Muerte. Y hacía la comparación de que, o sea, todas las personas que eran creyentes de la Santa Muerte y que tenían devoción por la Santa Muerte, ninguna tenía miedo a morir. Ninguna. Y estamos hablando del contexto mexicano. O sea, ¿por qué las personas católicas, o sea, incluyendo toda su devoción por Dios, su fe, tienen miedo a morir? Contrastando con las personas que son creyentes de la Santa Muerte, que no tienen ningún miedo a morir. O sea, fue cero la respuesta a miedo a morir a los creyentes de la Santa Muerte. Yo digo que sí hay como que una espinita religiosa, y por eso tenemos miedo a morir. O puede ser también, bueno, otra cosa que podría ser es el lazo afectivo que todavía tenemos. O sea, en Latinoamérica tenemos un lazo afectivo con nuestros familiares muy fuerte. Entonces, el hecho de tú dejar gente aquí, o tú como familiar no querer que un familiar se muera, creo que ese es el miedo a lo mejor, ¿no? Vivir tú el duelo o dejar personas aquí en la tierra. ¿Tú qué opinas? Sí. No, pues yo la verdad, en esa pregunta sí es como, no el miedo a morir, sino cómo voy a morir. ¿Cómo hace que, o sea, a mí si me preguntas si le tengo miedo a morir, pues te diría que no, pero sí le tengo miedo a morir. ¿A cómo morir? A cómo morir, perdón. Y eso es algo que, pues sí, se me hace muy fuerte, y también como lo menciona, ¿no? De que a veces, ¿qué es lo que dejas aquí en la tierra? Y en ese aspecto, pues sí está medio canijo, porque hay veces que las personas pues no pueden estar en paz o dejan cosas inconclusas, y también por esa parte aumenta la agonía, ¿no? El sufrimiento de las personas. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa. Bueno, hablando de eso de que hay personas que ya están en la última fase de su vida me refiero a que ya o sea, que están a punto de fallecer, que están todavía aferrándose a la vida, pero por los familiares que tienen aquí. Entonces, en el momento de que ese familiar le dice, ya puedes descansar, yo voy a estar bien, en ese momento la persona descansa, y en ese mismo momento fallece, al poco tiempo de que le dicen eso. Entonces sí es interesante eso de que se aferran todavía a las personas que están dejando aquí. Bueno, primero, en lo que mencionabas tú en anterior a era que, por ejemplo, muchos autores lo que defienden en cuanto a la religiosidad, a las religiones, pues, lo que defienden es que mucha gente cree en ellas porque al momento que tú naces y empiezas a cuestionar ciertas cosas de por qué pasa esto y por qué el otro y por qué morimos y así, te vas a generar mil dudas, vas a seguir con dudas y con dudas y con dudas. Entonces, al entrarte tú en una religión, que no digo que tenga nada de malo en absoluto, al entrarte en una religión te dan un sentido, ¿sí? Te dan a ti un porqué para las cosas. Entonces ya si tú en base a tus creencias, a tu fe, podríamos llamarla así, decides entregarte a eso, pues está bien, ya tú te vas a basar o vas a darle un objetivo en base a eso, que ya es como una creencia, ¿no? Y en cuanto a la otra parte que mencionabas, Mario, aquí pues tocas un punto también muy importante del cómo morimos, o sea, que cuando se mencionaba ahorita sobre lo de la eutanasia, y todas esas cosas, es dar a relucir de que por qué no morir con dignidad, ¿no? Que es un punto también fundamental que también se miraba en en ciertos documentales y ciertas investigaciones también de la doctora Kubler-Ross. Sí, sí, ella pues era de sus puntos como que fuertes, ¿no? De decir de que, mira, no tengas sufriendo a esta persona porque lo único que estás haciendo es no dignificar que ella ya quiere descansar y que pueda morir dignamente, así como lo dices tú. Iba a comentar algo sobre la religión y se me fue el rollo. ¿No quieres comentar algo en lo que me acuerdo? Porque se me fue Claro, pues también hay situaciones en donde podemos pensar que sería una muerte muy trágica, pero en el momento la persona que lo está experimentando, pues experimenta otra cosa, ¿no? Podemos pensar que está sufriendo, pero la persona puede envolverse en una energía, en un sentimiento de paz, ¿no? de paz. Y eso, justamente eso lo estaba leyendo, pero no me acuerdo en dónde, ¿verdad? Que era un safari y lo ataca un león. Entonces él estuvo cercano a la muerte.
Entonces se puso a reflexionar todo eso, que era igual que cuando, pues por ejemplo, el león caza a su presa, ¿no? Y la presa queda a sentir, ¿no? Sí, ¿Qué claro. sentimiento va a tener? Sí, pues tal vez al principio sienta miedo y dolor y sufrimiento, pero tal vez ya en los últimos momentos de su muerte a lo mejor ya siente alguna otra cosa que tal vez no sea sufrimiento. Ya recordé lo que sobre lo que estabas comentando, mi Cris, sobre que o sea, la religiosidad te da un sentido de la muerte. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y muchas veces platicando con otras personas, también hablando sobre muerte, porque yo antes pensaba que después de la muerte no había nada, o sea, nada. Que era como antes de que nacieras. O sea, por ejemplo, si a ti te preguntan, oye, ¿qué sentías en 1840? Pues nada, porque todavía no nacías. O sea, pues nada, o sea, no existía, así de simple. Y yo pensaba, pues después de la muerte yo creo que va a ser igual. O sea, simplemente no es que sientas nada o que solo veas oscuridad. O sea, simplemente no hay nada. O sea, es lo que yo pensaba. Y platicando con otros compañeros, ellos me decían, es que yo me rehúso a la idea de que no haya nada. O sea, ellos tenían que darle un sentido a la muerte a fuerzas. Entonces, ellos eran religiosos y creían en Dios y le querían dar ese sentido a la muerte de saber de que hay algo más. Porque ellos se sentían vacíos o raros al saber de que no iba a haber algo más. Entonces, como la muerte es una incertidumbre muy grande que no vamos a resolver hasta que el día que nos toque fallecer, la religión o las creencias religiosas te dan como que una respuesta rápida. Por eso es como que te quedas un poquito más tranquilo en cuestión de la muerte. La religión católica te dice, mira, te puedes ir al cielo. Y es una tranquilidad intrínseca, como quien dice, para tú quedarte tranquilo y no estar pensando de qué habrá más allá de la muerte, qué hay. Entonces sí es como que la religión te da así como que una respuesta rápida para que tú estés tranquilo. Pero sí hay como una incertidumbre muy grande de la gente de saber qué hay más. Que hay más Ajá. allá. Pero la religión pues te dice, mira, ahí está, estate tranquilo. Pero no sabemos en realidad qué. Sí, ahí también entra mucho como que todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? De, por ejemplo, en este aspecto que sé que hay muchas personas con ese mismo pensamiento de querer saber qué hay más allá, o sea, pero quizá te llevas toda tu vida pensando en qué hay más allá y dejas de vivir lo que hay aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, se te pasa toda una vida por esperar y ya al final, pues, como se mencionan muchos textos, pues no terminaste por vivir. Sí. Y por ejemplo, de lo que mencionas tú, hay Friedrich Nietzsche que menciona el eterno retorno, ¿no? Que vives una y otra vez todo lo que experimentaste aquí en la tierra, todo lo que hiciste, tus acciones, y es un constante ciclo en donde vas a estar pues viviendo lo mismo. Y no, pues no necesariamente es como una manera de explicar de que hay más allá, ¿no? Que es un ciclo infinito. Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando de eso, y nada más por hacer la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo les gustaría, si les dieran a elegir, o sea, cómo les gustaría morir? Si les dieran a elegir. ¿Y cómo no les gustaría morir? O sea, uno y uno. Pues bueno, yo creo que en algún momento nos tocó analizar como que los tipos de muerte, Uh-huh. desde pues todos los tipos de muerte, ¿no? Las maneras de morir. Y también o sea, que también fue como que mi respuesta, creo, y la de la mayoría pues es que les gustaría morir, o sea, quedarse dormidos bueno, ya no despertar, ¿no? Creo que es una muerte un poco menos cruel, podría decirse. Sin embargo, no sé cómo se tornaría que, por ejemplo, que tenga que llegar tu madre o tu esposa o algo así a levantarte y el sufrimiento que podría tener pues esa persona, ¿no? Sí. Pero igual aún así creo que después de lo que se ha leído, se ha investigado sobre el sufrimiento que conlleva cada muerte, me sigue pareciendo, creo, un poco menos pues terrible, ¿no? Y en contraparte la otra, pues considero que, por ejemplo, lo de morir calcinado, pues es una tortura en todos los aspectos. Y tanto para ti por lo que estás pasando, la agonía de todo lo que está sintiendo tu organismo, y pues aún peor
si hablamos de sufrimiento de tus familiares, pues es aún peor, ¿no? Que te miren así o que inclusive te hayas convertido pues, prácticamente Sí, pues, polvo, no hay algo... No poder reconocer tu cuerpo, Sí. verte por última vez. Está feo. ¿Tú? No, pues la verdad sí me gustaría morir tranquilo, vato, no me gustaría morir Dormido. sufriendo ni nada, vato. Y siempre he dicho así como que me gustaría morir abajo de un árbol, no sé, o cuando me muera que planten un árbol en mi Está tumba. chido. ¿Cómo no te gustaría? Pues la neta sufriendo, o sea, que sufra mucho tiempo, o sea, si es rápido, pues ya, no hay problema. Que no sea así como que por muchos años una enfermedad así que te estés manteniendo sufriendo. O sea, eso no quieres. O sea, que sea rápido. Que sea rápido, si me Ok. muero, que sea Está chido. rápido el asunto. Es todo. Pues yo, o sea, estoy en las mismas. O sea, yo creo que la mayoría quisiéramos morir tranquilos, o sea, quedarnos dormidos y pues ya no despertar. Y a mí me da todavía mucho pánico el hecho de morirme ahogado. O sea, siento que me daría una desesperación enorme y sentiría muchas cosas negativas. O sea, no sé, morir ahogado yo creo que es la peor para mí. Está medio... Es que todas esas sí están. Y en torno a lo que es por ejemplo, las personas, bueno, lo que les comentaba ahorita de que si una persona ya no puede socializar contigo, así está muerto. ¿Qué opinan sobre las personas que, por ejemplo, tienen alguna demencia, que van progresando? Que, por ejemplo, tú la conociste de alguna forma, con una personalidad, con una actitud que te hablaba de esta manera, pero la demencia hace que vaya perdiendo su personalidad. Y al final de su progresión, ya no es la misma persona que tú conocías. Porque, pues, obviamente, pues, la demencia es progresiva. Y al final ya no es la misma persona que tú conocías. Lo considerarían, bueno, ustedes en opinión personal, considerarían eso como muerte, o sea, de muerte no del organismo, sino muerte de la persona que ustedes conocieron. ¿O sería lo mismo para ustedes? Pues aquí creo que ese es un tema súper importante que da mucho de qué hablar, porque uno se genera una perspectiva de lo que, bueno, pues si yo estuviera en ese momento, si un familiar estuviera en esa situación, yo haría esto y esto y esto. Sin embargo, aunque no he pasado afortunadamente por esa situación, en algún momento también en la universidad llegamos a hacer prácticas y era relacionado a ese tema. Hicimos algunas actividades relacionadas a las demencias, cómo las personas pues, van perdiendo, pues sí, muchas cosas, ¿no? Su memoria, todas esas cosas. Entonces cuando nos toca comunicarnos con familiares de estas personas, nos damos cuenta que pues es un panorama completamente distinto por todo lo que ellos sí lo están viviendo. Nosotros nos enfocamos mucho en que se le diera un mejor trato a esa persona, a la persona que tiene la demencia, pero nunca vimos el otro lado, la otra cara de la moneda, que era todo lo que estaba pasando, pues en este caso el cuidador primario o pues el familiar directo, que para ellos era completamente una agonía, como mencionas, de que, o sea, su hija, por ejemplo, y la persona con demencia tiene su hija, entonces ella se hace cargo de él completamente, y que un día se acuerde quién es y que 2 semanas no sepa ni quién es, y que ella le hable de papá y X cosa, y que creo que te vuelve más una agonía de que tú sabes que ya no sabe nada de ti y que de repente 2 años después te diga por tu nombre y te diga que te quiere mucho y esas cosas, que al día siguiente es muy probable que si la demencia está muy avanzada, es decir, de demencia tipo Alzheimer, pues la persona no va a recordar, pero al momento de recordar en ese momento se vuelve una agonía para ambos, tanto como para el cuidador como para la persona afectada por la demencia. Sí, que de hecho esas pláticas que dimos de un movimiento a nivel mundial que se llama Dementia Friends, como que la información se basa mucho en la persona que tiene demencia, o sea, hacer entender a los demás cómo vive una persona con demencia. Pero, así como dice Cristian, como que las personas a las que les dimos plática nos dieron la perspectiva de ellos como cuidador de una persona de demencia, no sobre una persona de demencia en sí. Y era cosas que nosotros a lo mejor no teníamos como en la cabeza y sí nos hicieron como que tambalear. Y era importante porque, o sea,
si nosotros nos enfocábamos en una persona con demencia se puede sentir así, tienen que hacer, tienen que hablarle de esta manera y tal cual, pero creo que sí había como ciertas lagunas de no saber cómo se sentía el cuidador de esa persona, ¿no? Porque nosotros nos basábamos en la persona con demencia en sí y no en la persona de la que dependía, pues. Y de eso hay que abordarlo de manera multidisciplinaria, ¿no? Que Sí, claro. a veces pues también ocurre lo que es el colapso del cuidador, que próximamente también tendremos un podcast referente al tema. Y en ese aspecto pues a mí también me tocó vivirlo de cerca, ¿no? Con mi abuela, que él tenía demencia. Y es una situación que, como lo dice Cristian, que a veces recordaba a su familia y a veces pues nos reconocía, ¿no? A veces el comportamiento que él tenía era agresivo, a veces era muy calmado, muchas de las veces fue calmado, gracias a Dios, y en ese aspecto pues se deja a un lado también lo que siente el cuidador, ¿no? Sí, que de hecho precisamente sobre este tipo de temas se trataban las pláticas, ¿no? De decir, por ejemplo, el hecho de usar un vocabulario adecuado acerca de las personas con demencia. Por ejemplo, cuando una persona con demencia se pone violento, por así decirlo, no decir que se puso enojado, que se puso furioso, que se puso agresivo, sino decir que está frustrado, porque eso es en realidad la persona con demencia, está frustrado por lo que él siente, que a lo mejor no lo puede exteriorizar y no quiere decir que esté agresivo, violento, así. O sea, hay que como que de eso se trataba, más que nada quitar los estereotipos, pero creo que ya nos fuimos un poquito del tema. Sí. ¿Quieren cortar? Bueno, ya por último, para retomando el tema y ya para cerrar este capítulo que se nos va a hacer muy largo, vamos a dar nuestras conclusiones. No sé si quieran empezar alguno de ustedes o quieren que empiece yo, como quieran. Bueno, yo las conclusiones en síntesis, lo que yo quisiera como que dejar ahí sí sobre la mesa y que lo pensaran, es de que la muerte es un proceso natural y de que ahorita nosotros decimos que no debemos de tenerle miedo, ¿no? Porque es algo que a todos nos va a llegar. Y que hay que tener conciencia de que no solamente las personas mayores son las que están cerca de la muerte. Cualquiera, o sea, de cualquier edad, podemos estar cerca de la muerte y a cualquier persona nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Hay que tener conciencia de que la muerte es tan natural que a todos nos puede pasar. Entonces, en conclusión sería eso. La muerte no está ligada con la vejez en sí. O sea, el ser adulto mayor no quiere decir que ya estás a un paso de la muerte, claro que no. La muerte se debería hablar de un proceso un poquito más general. Y no sabemos qué hay más allá, independientemente de lo que quiera creer cada persona puede creer lo que se le haga más prudente. Sin embargo, no sabemos qué hay más allá, pero de que hay algo, pues puede que haya algo, porque no lo sabemos. Así es, y pues de mi parte también dejar la espinita, ¿no? De que la muerte pues también nos puede llegar a todos. Uh-huh. Y que también si eres un profesional de la salud, que busques también que la persona muera con dignidad y calidad. Sí, pues a mí lo que me gustaría decir es que entre más conozcamos del tema, entre más nos relacionemos, entre más indaguemos, en pocas palabras, entre más lo tengamos a un lado de nosotros, nos facilita muchas cosas sobre el entendimiento y en cuestión de los procesos del duelo, es ir desarrollando ciertas habilidades internas para no decir que cuando muere un familiar no nos va a doler o nos va a pesar, porque eso nos va a pasar a todos, ¿no? Pero sí, se pueden generar recursos de manera que se sobreponga o se sobrelleve de una mejor manera la situación y se toman en cuenta pues que estas situaciones van a pasar y eso es inevitable, pero lo que sí podemos aportar para nosotros mismos es generar todos estos recursos que se comentarán en otro episodio, para llevar de una mejor manera esta situación.
Ya para cerrar, vamos a dejar una pregunta al aire porque va a haber una segunda parte de este tema porque dejamos muchísimas cosas al aire y todavía hay muchas cosas de qué hablar al respecto sobre la muerte, cuidados paliativos, muerte digna, hay muchísimas cosas. Entonces vamos a dejar una pregunta al aire sobre qué creen ustedes que es morir con dignidad. Ahí nos pueden comentar en YouTube o mandar mensaje a nuestra página de Facebook de Sudro Cherami. Estamos como Sudro Cherami Gerontología. Más hable el diablo por viejo ahí en Spotify y en cualquier plataforma de podcast que nos puedan encontrar. Entonces nosotros somos Sudro Cherami y recuerden que estamos envejeciendo juntos.